Amén. Ahora, el tema que el pastor Omar Grieve nos impartirá hoy es interesantísimo. Se titula Sígueme. Y es muy importante que entiendas este mensaje que Dios tiene preparado para ti. Veamos. Este era un joven reconocido, un joven con carisma. Era apreciado por todos los líderes de Israel, además adinerado. Parece ser que había recibido una alta suma en su herencia. No sabemos bien, pero sabemos que era un hombre rico. Bueno, él, lo más probable, como cualquier curioso, pudo ver al maestro trabajando en diferentes formas, especialmente haciendo milagros, predicando, sanando, aconsejando. Y él le interesó, tuvo intriga en su corazón de conocerlo de más cerca al maestro. Se dio cuenta que el maestro era alguien bueno, alguien loable. Y estaba pensando él que, ¿por qué no seguirlo por un tiempo y averiguar si convenía seguir a ese nuevo maestro de Israel? Lo interesante es que Cristo a todos nos dice, sígueme. Y ese es el título del tema para este momento. Entonces se acercó uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Recuerda que si él era parte del Sanedrín, era conocedor. Poseía varios títulos o doctorados en leyes, en teología, en filosofía, en religión. Él sabía muy bien que esta pregunta que estaba haciendo era retórica. Él esperaba escuchar lo que él deseaba en su corazón. O sea, una pregunta que sirve como trampa para agarrar a su víctima. Bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Salvación por obras, vemos aquí. Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno si nadie es bueno? Solamente Dios, hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los ¿qué? Mandamientos, en el griego, entolé. Vemos que estos son los mandamientos de cuáles se estaba refiriendo, porque están las leyes ceremoniales, rituales, las que estaban en rollos al lado del arca del pacto, o eran las dos tablas del carácter de Dios, reflejada en 10 principios. Bueno, vemos nosotros que ahora a él le pregunta, ¿cuál es? Si él sabía muy bien, lo más probable era un abogado del pueblo. Y Jesús le contestó, no matarás. Ahí nos damos cuenta que es los 10 mandamientos. No adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Se estaba refiriendo a los últimos 6 del decálogo. Cristo ni siquiera mencionó los primeros 4. Sino cómo tratar al prójimo. Porque este era un rico, tal vez un poco egoísta, muy pío se sentía él, pero vemos ahora que dice, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Otra pregunta retórica. De verdad que él se creía el papá de Tarzán. Lo digo de esa manera porque yo he guardado todo.
sé sincero. ¿Quién de verdad puede guardar los 10 mandamientos por sí solo? Nadie. Si no es por Cristo, estimado, todas nuestras obras por fruto de la carne y el pecado serían obras directamente hacia el mal. Pero Él, el Señor, había guardado todo. Estaba a un pie de ser Mister Perfección. Entonces, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Oh, ahí le tocó el punto débil, la llaga. Porque ustedes se imaginan Buffett, se imaginan a Bill Gates, se imaginan a Donald Trump, que él tenga que dejar todas sus riquezas y seguirlo a Cristo. Aunque se paran a veces estas grandes personalidades con la Biblia en la mano y diciendo, yo baso mis principios en esto. Pero cuando te tocan el dinero y te tocan la feria, la lana, amigo, muy diferente. Ven y sígueme, pero vende tu microondas, vende tu carro, tu auto, vende tu celular, vende todo lo que tienes, que estás adicto todos los días de tu vida. No es fácil, no es fácil. Entonces Jesús le dijo, ven y sígueme. Ahora, para él, la pregunta, de acuerdo a palabras de vida del gran maestro, dice, la pregunta era algo retórica. Él esperaba escuchar lo que él creía y ya saber. Esta pregunta refleja el típico concepto farisaico de la justificación por las obras como pasaporte para la vida eterna. Dice el deseado de todas las gentes, de que admiraba grandemente a Jesús y había pensado seriamente en la posibilidad de hacerse discípulo de él. Él tal vez hubiera sido el discípulo número 12, porque Judas fue un metido. Él no fue llamado. Lo encontramos en la Biblia. Él nunca fue llamado a ser discípulo. Él se metió y se completó el número 12. Cristo lo permitió entrar. Pero este recibió el llamado para ser uno de los 12. Y por las riquezas no la quiso dejar. Pero estaba contento de que él guardaba todo. Y que él era algo brillante en la sociedad. ¿Has conocido algunas personas así? Bueno, veamos entonces. El Señor, cuando se reunió en el Sermón del Monte, delante del mar de Galilea, hablando de la ley, de los 10 principios celestiales, dijo lo siguiente. Porque hay muchos pastores, muchos ministros, líderes religiosos, en general, que predican que Cristo vino a abolir la ley. Pero la ley del Padre, como Cristo Jesús dijo, los mandamientos de mi Padre. Miren el concepto de Cristo. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, o sea, cambiarla. No he venido para abolirla o abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y todavía, mis queridos hermanos, amigos, no se ha cumplido todo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Así que debemos notar de que Cristo Jesús no vino a abolir, no vino a quebrantar,
Por eso Malaquías dice, yo soy Jehová y no cambio. No podemos hacerle cirugía estética. No podemos cambiar lo que no nos gusta. Amigo que me escuchas, la ley es un espejo, no tiene propiedades salvíficas, no te puede salvar, no te puedes refregar la cara para limpiarte, pero te muestra que estás sucio y el que te limpia es el Salvador que quita el pecado del mundo. Entonces, el Señor dijo y habló de los 10 mandamientos. ¿De qué manera habló? Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea que es fruto del amor, una relación de amor. Porque si lo amo, no voy a querer ofenderle. No voy a querer hacer otro Dios, adorar a otros dioses, tomar su nombre en vano. No voy a querer matar, robar, adulterar, codiciar, porque yo lo amo. Y la presencia de Cristo en mí hace las obras de Cristo, la esculpe en mi corazón de carne. La sola relación con Cristo, Él nos hace guardadores de sus principios celestiales. Ahora, si guardareis mis mandamientos, dice, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de ¿quién? Amigo que me escuchas, los mandamientos no son de los judíos, no son de algún pueblo en particular, aunque ellos se hayan adueñado de él. Dice que los mandamientos son en el hebreo de Abba, Padre. Abba en el hebreo es Padre. Los mandamientos siempre fueron, son y serán del Padre Celestial. Por eso ningún pastor, ningún ministro, ningún reverendo, nadie del clero puede venir y alterar los mandamientos del Padre, porque el Padre es inmutable. Y dice, y permanezco en su amor. Ahora, quiero que analicemos algo. Si la ley no existe, los 10 mandamientos no existe, son un pain in the neck, un dolor en el cuello, como dicen en inglés. Es algo que nos esclaviza. Yo quiero libertad. No, libertinaje lo que quieres. Entonces, veamos este principio. Si no hay ley, entonces, ¿qué te muestra que estás pecando? ¿Qué te condena? No hay pecado, porque no hay una ley que diga no robarás. Entonces puedes ir y robar, sacarle al otro, y no hay nada que te condena. Y si no hay pecado, entonces ¿para qué vino el Salvador del mundo? ¿Para qué vino Cristo? No necesitamos Salvador. Ahora, Romanos capítulo 7, versículo 7, expande. Pero quiero decirte algo. Un día se me acercó una persona que estaba en la cárcel. Y esa persona escribió, había escuchado mis mensajes, mandó un mensaje de insulto, que la ley fue abolida, que usted es un judaizante, que usted es esto, el otro. Lo fui a visitar a la cárcel. Cuando llegamos ahí había un vidrio grueso, él del otro lado, con las vestimentas naranja de las cárceles en Estados Unidos. Y yo estaba del lado a donde estábamos todos los libres. Había un teléfono de un lado y del otro. Él agarra el teléfono, yo también, y le digo, dígame, ¿quién está bajo la condenación de la ley? Usted dijo que yo estoy bajo la condenación de la ley por ser guardador de los principios divinos. ¿Quién está bajo la condenación de la ley? ¿Usted que está de aquel lado del vidrio o yo que estoy de este lado y puedo salir cuando se me da la gana? Colgué el teléfono y me iba yendo y él toca el vidrio y dice, no, venga. Y agarró el teléfono y me dice, tiene razón, pastor. Yo estoy aquí adentro porque quebranté los principios de Dios. Oh, pero entonces,
¿Qué pues diremos? La ley es pecado, de ninguna manera, pero yo no conozco o no conocí el pecado, sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjate, amigo. Tú y yo somos pecadores. No hay justo ni aún uno, dice Romanos capítulo 3. Por cuantos todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que es la transgresión de la ley. ¿Cuál ley? Estos 10 principios. Todos vivimos bajo una condenación y es la condenación del pecado. Hay un código perfecto, un código penal que Dios puso y es el reflejo de la perfección del Padre. Nosotros no podemos llegar a ese nivel, ni aunque tratemos de ser los más piadosos del mundo, siempre vamos a llegar cortos. No vamos a llegar jamás al nivel de Dios. Pero por eso vino el Hijo amado, que Él te muestra en el espejo tu condición pecaminosa. Y eso demanda restitución, sangre. Y Él dice, pero yo tomé tu lugar en la cruz del Calvario. Yo te justifico delante del Código Penal. Si tú depositas tu fe sobre mi justicia, tú serás justificado por la fe. Entonces, dice que ya por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea que las dos cosas van juntas. Las dos cosas se complementan, las dos cosas son importantes y Cristo no vino a hacer lo que la gran mayoría de los religiosos desde los púlpitos dicen sin fundamento alguno. Concluimos pues, Romanos 3:28, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Y mira, aquí está la respuesta. De ninguna manera, más bien confirmamos la ley, porque aquel que vive en la fe, por la fe, no va a estar matando, no va a estar robando, no va a estar codiciando la mujer del prójimo o el esposo de aquella otra compañera tuya. Amiga o amigo que me escuchas, si tienes a Cristo Jesús, no invalidas la ley. Si tienes la fe en los méritos de la sangre de Cristo y pones tu fe, tu confianza en Él, tú llegarás a ser guardador de los mandamientos, no por tus fuerzas propias, sino porque Cristo los guardó por ti y te capacita a ti para que hagas lo mismo. Ahora, el Señor Jesús dijo que los primeros mandamientos, los primeros 4, se resumen de esta manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero luego, dice el maestro, está diciendo, los últimos 6, dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que los últimos 6 es mi relación con los que me rodean. Los primeros 4 es mi relación con el que está ya en su trono. Eso es claro. Ahora veamos. ¿Cuáles son estos mandamientos? Y hice un síntesis de los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque si lo amas a Dios, el creador de todo, no tienes necesidad de otro Dios. El único, el creador, el omnipotente, omnisapiente, omnipresente. Amigo, ¿para qué necesitas otro Dios? O sea que, ¿es esclavizante este mandamiento? No, porque si Cristo mora en ti, no tienes necesidad de otro Dios. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Amigo, si tienes a Cristo y Él murió en la cruz del Calvario, no necesitas esculpir en piedra, en plata, oro, madera, una imagen alguna.
¿Por qué? Porque Él es celoso, que visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación, nos dice en ese versículo. Él pide que no hagamos estatuas y adoremos a las estatuas. Número 3, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ay, en los cantos populares, cuando juramos, tantas formas ofendemos el sacro nombre de Dios. Número 4, acuérdate del día sábado, o sea que ya existía antes del Sinaí, en la primera semana de la creación. Acuérdate del día sábado para santificarlo. No hagas en él obra alguna, y sigue. Estimados, estos son los primeros 4, nuestra relación con Dios. Y ahora siguen nuestra relación con los prójimos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ay, pastor, estos mandamientos, qué feos. Porque si no se mata, no hay películas de Hollywood, no hay novelas. Si no se habla mitote, chisme del prójimo, eso es lo más lindo. Sacarle el pellejo a aquel o a aquel, menos a mí. Estimados, estos principios son odiados. ¿Por qué? Porque son principios loables, principios que no nos gusta practicar, nos gusta la crítica, nos gusta asesinar con nuestra lengua, nos gusta robar legalmente. Estimados, y lo último, que es lo más increíble en la sociedad capitalista y también comunista, socialista, no interesa, todos son la misma cosa, aunque dicen no serlo. No codiciarás. Claro que sí, codicia. La codicia es la base de todo el capitalismo mundial. Quieres tener un flor de carro porque el otro lo tiene. Quieres tener, la mejor joya, el mejor collar. Quieres tener el mejor reloj. Quieres tener el televisor más grande para ganarle a tu vecino. Las propagandas en la televisión, en la radio, donde sea, están dirigidas enteramente a la codicia. Entonces, veamos, esos son los mandamientos. Los mandamientos son un espejo con 10 principios. Tú te miras, ves que estás roñoso, sucio, no te puedes refregar en el espejo y limpiarte, pero Cristo, si tú depositas tu fe en Él, Él te limpia, Él quita la condenación del pecado y eres una nueva criatura. Por eso debes entregarte tú y tu casa, y Él va a esculpir esos 10 mandamientos en ti y no serán penuria ni carga alguna. Ahora, ¿será que Cristo cambió los mandamientos en la cruz del Calvario? ¿Los abolió? Pues si los abolió, podemos ir a matar, adulterar, podemos hacer lo que sea. No se nos dé las reverendas ganas. Pero no fue Cristo que cambió. Cristo no iba a cambiar, fue predicho en la Biblia que habría otros poderes que cambiarían. Y esto lo encuentro, y lo voy a leer yo, en el libro de Daniel, capítulo 7. Vamos a leer algo impresionante que estará y será parte este texto principal de otros temas más adelante. Y leemos nosotros claramente de que en el capítulo 7, a donde vemos la obra del cuerno pequeño, vemos nosotros que el anticristo, y quiero asentar algunas bases. Primero, el sistema del anticristo es así. Encontramos que todo lo que es antimediación de Cristo es el anticristo. Cristo es el único que salva, el único mediador. Cuando encuentras a alguien que toma el lugar de él y dice que es igual que Cristo, eso es anticristo. Bueno, primer principio. Número 2, debemos entender que la Biblia compara
a la iglesia o al movimiento que lo representa en la tierra a una mujer, a una virgen. Pero la Biblia en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17 presenta dos mujeres, una adúltera, o sea, una iglesia que se apartó de los caminos verdaderos del Señor y cambió sus mandamientos, y una iglesia que mantiene los mandamientos y tiene la paciencia de los santos. Mujer es movimiento que lo representa a Dios en la tierra. Muy bien. Vemos en Apocalipsis 17 que esa mujer está sentada sobre una bestia. La bestia es el poder civil, donde en la iglesia se apoya, se sienta. Está sobre muchas aguas, muchos pueblos, naciones, siendo regidas por esta mezcla de poderes. Y la ciudad y el sistema donde ella trabaja se llama Babilonia, confusión. Con esto en mente, ¿quién iba a cambiar los mandamientos de Dios? ¿Cristo en la cruz? No, hoy veremos el primer cambio. Más adelante veremos el segundo cambio. En este concilio, la iglesia cristiana era una, la iglesia madre, no había otra. Hasta después del año 1517, la madre era la madre y era la única iglesia cristiana. Su base estaba en Roma y también en el oriente, en Constantinopla, había otra base. Y entonces encontramos nosotros que se reunieron 300 líderes religiosos. Y esta es una pintura real que existe. Ven que todas las caras se parecen. No eran un artista, era como un historiador, un periodista de aquel tiempo, y pintó. Estaba el sacro emperador romano presente, obispos del cristianismo. Y entonces esos 300 líderes religiosos trajeron algo a relucir en el concilio de Nicea en el 787. ¿Qué trajeron a relucir? Del 24 de septiembre al 13 de octubre. Resulta ser que los pueblos del norte de Europa, del norte de África y en otras partes del mundo conocido eran paganos y no querían cristianizarse. Peleaban, estaban furiosos, no querían aceptar el cristianismo de la madre iglesia. Entonces se reunieron y dijeron, ¿qué podemos hacer? Bueno, ¿por qué no agarramos las estatuas? No agarramos los ídolos de ellos y les cambiamos el nombre. Si este era Júpiter, le vamos a poner San Pedro. Si este era San Bartolomé, lo que sea. Y le decimos que ahora Dios le ha puesto un nuevo nombre y que podemos guardar esas imágenes en memoria de lo que está allá arriba. No venerándolas, dijeron al principio. Y entonces, en esta fecha, se agarra el segundo mandamiento y veamos el cambio que se hizo. Esto según la Biblia del obispo Félix Torres Amat, muy buena traducción del original, y eso según la tradición, que en el griego la palabra enseñar significa cátesis. Entonces, según la Biblia, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Está en la Biblia. Según la tradición, amarás a Dios sobre todas las cosas. Bueno, está parecido, pero ya empezaron a cambiar las cosas en ese concilio. Segundo mandamiento, según la versión de la Biblia correcta. Si tú quieres leer la del obispo Félix Torres Amat o la de Reina Valera, o puedes leer, bueno, la versión que tengas. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. Y es un poco más largo, más de 89 palabras. Según la tradición, no jurar su santo nombre en vano. Perdón, pero eso es el número 3 en el original. Sí, pero ¿qué se hizo en esa fecha? Se eliminó el número 2 para justificar las imágenes dentro del cristianismo y traer a esos inconversos y decirles, ustedes tienen en sus templos imágenes, nosotros también, pero tienen nombres cristianos. Entonces, no jurar su santo nombre en vano.
Ya vino el cambio. ¿Qué cambio? Lo acabamos de leer. Daniel 7:25. Él hablará palabras. Y recuérdense cuando dice Él. Hemos visto la bestia, el poder civil, que está en unión con la ramera, la mujer, la falsa iglesia o la que apostató. El sistema es Babilonia, confusión. Porque es anticristo, porque ha cambiado la mediación única de la sangre de Cristo por hombres que pueden perdonar pecado. Entonces, leímos, Él hablará, ¿quién? De acuerdo a la carta a los tesalonicenses, la segunda, encontramos que aparece el artículo Él, el hombre de pecado, quien se sienta en esa iglesia y dictamina. Él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo, representando a una mujer, a una iglesia. Y oprimirá a los santos del Altísimo. Intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿No era Cristo que iba a cambiar los 10 mandamientos, señores? Amigos, fíjate qué hermosa es la gracia de Cristo que hoy te está explicando que Él no fue el que cambió, abolió los mandamientos, sino el anticristo, el hombre de pecado. Dentro de su iglesia, la gran ramera y el sistema babilónico iba a cambiar los mandamientos de Dios. ¿Ves esta isla? Bueno, esta isla es la isla de Patmos, preciosa, en Grecia. Estuvimos en esas islas. Ahí fue desterrado Juan. Estaba en sus 90 años y lo desterraron porque el hombre predicaba con fuerza, con poder, era respetado, amado. No querían martirizarlo porque se hubiera formado una tremenda, tal vez, guerra civil dentro del imperio. Dios lo preservó, todos los otros apóstoles murieron y murieron en formas terribles, pero fue desterrado cuando ya era viejito. Y en una de esas cuevas de esta isla, él escribió lo siguiente, mira. Entonces el dragón, ¿qué es el dragón? Satanás. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Se acuerdan? 2 mujeres. Una representa la verdad y lleva en su boca la verdad. Y es la iglesia verdadera con características del tiempo del fin. Que tiene la paciencia de los santos, o sea que es santa, paciente, guarda los mandamientos. No dice que fueron abolidos o que tiene derecho a cambiarlos. Guarda los mandamientos y tienen la fe de Jesús. La palabra en el griego es pistis, la doctrina de Jesús. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer que representa, que dio a luz a Cristo y a su descendencia, que somos nosotros. Tú que estás mirando ahora esta campaña evangelística. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es la descendencia de ella? Cristo. Y la descendencia de Cristo somos los que aceptamos y adoramos a Cristo en espíritu y en verdad. Entonces, guerra. ¿Por qué fue a hacer guerra? ¿Por qué este dragón quiere hacer guerra contra ti de esta manera, en esta reunión, en este momento? ¿Por qué te quiere hacer la vida de cuadritos? ¿Por qué te quiere confundir? ¿Por qué no quiere que tú conozcas la verdad? ¿Por qué no quiere que tú te bautices, que tú te entregues a Cristo, que tú digas, yo y mi casa serviremos a Jehová? Por esta razón se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos. ¿De quién? ¿De los judíos? Ay, cuando me dicen tú eres judaizante me río, porque los mandamientos no son de los judíos, los mandamientos de Dios siempre fueron, siempre será y es y son los mandamientos de Dios. Entonces, quiere decir que hoy tú tienes que elegir entre 2 mujeres. Ay, eso suena feo. Un señor y 2 caminos. Parece el nombre de una novela.
un señor y dos mujeres. No, eso suena feo. Señores, pero sí. Hay dos mujeres, dos movimientos. El remanente y la iglesia apóstata. La que tenía todo el conocimiento, toda la verdad, la fe primitiva y decidió seguir mandamientos de hombres, como dice el libro de Hechos. Amigo que me escuchas, hoy tienes que elegir si vas a ser de la descendencia de este lado o vas a ser de la descendencia de la gran ramera de Apocalipsis 17. Fíjate que si tú o quien sea o en una iglesia dicen que le conocen a Cristo, 1 Juan 2:4 dice, si se para alguien en el púlpito y dice que le conoce a Cristo, y que dice que yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Repitamos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él, aunque parezca un santo, aunque haga obras de bien. Porque Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme esto, es que no hay verdad en ellos o no les ha amanecido. Amigo, hoy el Señor te ha sacudido. Hoy el Señor dice, tú no puedes salvarte por tus propias obras. Tú no puedes salvarte por las obras de la ley. Pero si tienes a mi Hijo y lo amas, lo contemplas, emulas el ejemplo que Él te dejó, amigo, si tú abrazas al Maestro, tú y tu casa serán salvos. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, no vas a matar, no vas a robar, vas a honrar a tus padres, no vas a codiciar, no vas a adulterar, no vas a tener dioses ajenos, no te vas a arrodillar delante de estatuas. ¿Por qué? Porque es una ley de amor. Todo eso nace por el amor del Hijo que vertió su sangre en la cruz del Calvario. Hoy el Señor te dice, hay poder en la sangre de mi Hijo amado. Por eso aquí en el versículo, el que dice yo le conozco pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuál es la característica del pueblo que tú en este momento debes tomar una decisión? Quiero unirme a los que van a estar con los brazos abiertos esperando la señal del Dios vivo. Las características del pueblo de Dios. Puedes visitar todas las religiones del mundo, todas las iglesias del mundo, y tienen que ser medidas por estas características. Aquí está la perseverancia de los santos, no santulones, santos militantes que cuando caen saben levantarse porque se aferran de la sangre de Cristo. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe siempre es de Jesús. Pon tu fe en Jesús, amigo. El Señor le dijo al hijo, le dijo a este joven no pródigo, pero sí un joven que estaba perdido en sus propios méritos. Le dijo lo siguiente: sígueme, pero hay un requisito. Deja todas tus obras a un lado y ven y sígueme. Deja tus riquezas, deja tu BMW, tu Mercedes, tu Lamborghini y ven y sígueme. Deja todo aquello que te ata al mundo y ven y sígueme. ¿No puedes? Contémplame a mí. Y una vez que lo hagas, verás que yo te ayudaré todo el camino, el resto de tu vida, y tú y tu casa serán salvos. ¿Qué te parece si en este momento nos compenetramos al escuchar estas melodías y contemplamos a Cristo Jesús, que por sus méritos y su sangre somos salvos, y cuando Él nos salva,
Él nos capacita, Él transfiere esas 2 tablas de piedra a un corazón de carne. Y las 2 cosas van juntas por la eternidad. ¿Quieres tú la salvación? Escucha este canto. Los días pasarán, nunca volverán. No tendré temor, Dios me ha salvado hoy. Hoy yo sé no es mi poder que me transformó. A Él me entregaré y esto obtendré, un gozo espiritual, castillo fuerte en Él me refugiaré y solo pide Él hacer su voluntad. Hacer su voluntad. Justificar su amonestación, podría yo más ser. Él está junto a mí. Me puse a pensar en faltas que he hecho yo. Paciente es el amor al darme su perdón y gozo espiritual. Castillo fuerte en Él me refugiaré y solo pide Él hacer su voluntad, hacer su voluntad. Castillo fuerte en Él me refugiaré y solo pide hacer su voluntad, hacer su voluntad. Los días pasarán, nunca volverán. No tendré temor, pues Dios me ha salvado. El Señor Jesús le dijo, esto es sencillo, joven rico. Tú tienes todos los títulos, la fama, el poder y el dinero. ¿Podrás tú dejar todo y seguirme? La misma pregunta Cristo te está haciendo hoy a ti. ¿Podrás dejar los viernes de noche que te vas con tus amigos a beber? ¿Podrás dejar algunas compañías que no te convienen? ¿Podrás dejar tal vicio? ¿Podrás dejar esto? ¿No puedes? Bueno, no te preocupes, que yo te ayudaré.
Pero deja el egoísmo a un lado y ven y sígueme, y todo el resto vendrá por añadidura. ¿Por qué no pruebas el manjar antes de opinar que eso está feo o repugnante? Pruébalo a Cristo, bautízate, llama a tu pastor, al grupo pequeño, a tu iglesia. Puedes buscar las direcciones de las iglesias adventistas a la redonda y hacer arreglos para tu bautismo. Si ya lo hiciste alguna vez, pero te has apartado, debes reconfirmar tu vida con Cristo. El Señor está tocando a la puerta. Oremos. Padre que moras en los cielos, en este momento, Padre Celestial, agradecemos por el sacrificio cruento de Cristo en la cruz del Calvario. Porque ahora no estoy solo para guardar los mandamientos, porque por mí mismo nunca los guardo. Pero como Cristo lo hizo por mí, me capacita a mí. Y si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Padre Celestial, yo quiero ese Cristo. Y que Él esculpa sus 10 mandamientos en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Que a mí me nazca no matar, no robar, no codiciar, no adulterar. Señor, de honrar a esos ancianitos, de tener solo a tu Hijo amado como nuestro Dios y Salvador. Señor, ayúdanos a ser compatibles con tu carácter, Padre Celestial. Y esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.